Nieve derivó silenciosamente sobre las montañas Blue Ridge esa noche, mientras una madre pastor alemán empujaba a través del frío. Un cachorro frágil sostenido en sus mandíbulas, 5 más luchando detrás de ella en el blanco. Ella no estaba huyendo de la tormenta. Ella os estaba llevando su esperanza directamente dentro de ella. Millas lejos, dentro de una pequeña cabaña de montaña, un Navy SEAL retirado se sentaba solo junto al fuego, inconsciente que todo lo que él pensó estaba terminado, estaba a punto de comenzar otra vez. Invierno tardío se había asentado sobre las montañas Blue Ridge, con una firmeza silenciosa que no aullaba o amenazaba, pero presionaba constantemente en la tierra, convirtiendo el bosque en una extensión apagada de blanco y gris, donde el tiempo se sentía más lento, más pesado, como si el mundo mismo hubiera decidido hablar más suavemente. Nieve había estado cayendo desde la tarde, no en sábanas enojadas, sino en capas pacientes que se aferraban a ramas de pino y enterraban el estrecho camino de tierra que llevaba a una sola cabaña desgastada encaramada sobre un barranco poco profundo. La cabaña pertenecía a Michael Harris, un Navy SEAL retirado en sus mediados 40, un hombre alto, de hombros anchos cuya postura aún llevaba la economía disciplinada de alguien entrenado para moverse con propósito, incluso cuando estaba quieto. Su cabello oscuro había empezado a encanecer en las sienes, mantenido corto por costumbre en lugar de estilo, y una barba recortada delineaba su mandíbula cuadrada, áspera con el tipo de barba incipiente que venía de olvidar el espejo más a menudo que no. Su rostro estaba marcado por ángulos afilados por años de mando y pérdida, pómulos pronunciados, ojos de un azul acero constante que perdían muy poco. Sin embargo, a menudo miraban más allá de lo que estaba directamente frente a él. Para extraños, Michael podría haber parecido distante, incluso frío, pero aquellos que lo habían conocido antes de la guerra habrían reconocido la distancia como algo aprendido, no elegido, una barrera construida después de demasiados momentos, cuando preocuparse había llegado a un costo demasiado alto. Dentro de la cabaña el aire olía a pino quemándose y madera vieja, el fuego crepitando bajo en la chimenea de piedra mientras Michael se sentaba solo en una silla pesada arrastrada cerca del calor, sus codos apoyados en sus rodillas, manos sueltamente entrelazadas mientras él miraba la cambiante luz naranja. Él había aprendido hace mucho que el silencio podría ser más ruidoso que el tiroteo. Y esta noche el silencio presionaba contra sus oídos con la misma insistencia que la nieve presionando contra las ventanas. La cabaña era escasa, pero ordenada. Todo en su lugar, no por orgullo, sino por control. Orden era algo que él podía manejar cuando el resto del mundo se sentía poco fiable. Una manta doblada yacía en el sofá. Botas estaban alineadas ordenadamente junto a la puerta, y en la repisa encima del fuego se sentaba una sola fotografía enmarcada volteada boca abajo. Su presencia se sentía incluso sin ser vista. Michael no le había tocado en años. Él no necesitaba. Él sabía exactamente lo que contenía. Afuera la nieve se profundizó, y con ella vino un sonido que no pertenecía al viento o ramas moviéndose. Era tenue al principio, casi fácil de descartar, un suave raspado que podría haber sido hielo deslizándose del techo o una piña cayendo bajo el peso de la nieve. La cabeza de Michael se levantó ligeramente, el instinto agitándose sin permiso consciente, su cuerpo respondiendo antes de que su mente lo alcanzara. El sonido vino otra vez, irregular, vacilante, seguido por una pausa que se sintió deliberada. Sus dedos se apretaron juntos, la respiración desacelerándose, el ritmo cardíaco estabilizándose de la manera que siempre había hecho
cuando algo desconocido se acercaba. Él se paró, botas pesadas contra el suelo de madera, y se movió hacia la puerta con la precisión silenciosa de alguien que había pasado años aprendiendo cómo no ser oído. Cuando él la abrió, el frío se precipitó inmediatamente, agudo y limpio, llevando consigo un remolino de copos de nieve que se esparcieron por las tablas del suelo. El bosque más allá era tenue y sin color, el cielo bajo y pálido, y de pie allí en el umbral, enmarcado por la nieve cayendo, estaba una pastor alemán. Ella era grande pero delgada, su pelaje negro y fuego apagado por la nieve húmeda, aferrándose a sus costados, costillas débilmente visibles bajo su pelaje, no por negligencia, sino por la tensión de la supervivencia. Sus orejas estaban alerta pero relajadas, y sus ojos ámbar estaban fijos en Michael con una constancia que no tenía miedo, solo intención. En su boca, sostenido con cuidado extraordinario, estaba un cachorro diminuto, su cuerpo flácido por el agotamiento, pero su pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales y determinadas. Detrás de ella, parcialmente oscurecidas por el blanco arremolinado, había pequeñas huellas de patas que conducían de vuelta a la tormenta, irregulares y juntas, las marcas de otros cachorros luchando por seguir el ritmo. La perra no ladró, ella no gimió o dio un paso adelante. Ella simplemente se quedó allí, la nieve acumulándose a lo largo de su espalda, ojos fijos en Michael como si lo midiera no como una amenaza o un salvador, sino como una posibilidad. Michael sintió algo apretarse en su pecho, una sensación que no había sentido en mucho tiempo. No miedo, no piedad, sino reconocimiento. Él había visto esa mirada antes, no en animales, sino en hombres, en soldados que habían llegado al borde de lo que podían soportar, y habían elegido seguir adelante de todos modos. Lentamente, deliberadamente, él se agachó a su nivel, sus movimientos cuidadosos, su voz baja e inusitada mientras hablaba. Tú elegiste una mala noche, él murmuró, más para sí mismo que para ella, las palabras ásperas en su garganta. La mirada de la pastora no vaciló. Nieve se deslizó de sus orejas mientras ella inclinaba su cabeza ligeramente, ajustando su agarre en el cachorro sin apretar sus mandíbulas. Michael notó el detalle sin pensar, la manera en que uno nota la disciplina en otro profesional. Sus ojos se dirigieron brevemente al suelo, a las huellas de patas medio llenas de nieve, contándolas por instinto. Más de una, más de dos. Su mente ya ensamblando la forma de lo que ella estaba pidiendo, sin ningún sonido en absoluto. Un recuerdo surgió sin invitación, agudo y cálido todo a la vez, de su esposa de pie en el umbral de esta misma cabaña años antes, abrigada en un suéter demasiado grande para ella, sonriendo de la manera que siempre hacía cuando pensaba que él estaba dando un rodeo a algo simple. Ella había creído ferozmente en pequeños significados, en la idea de que nada llegaba por accidente, que todo ser vivo que cruzaba tu camino llevaba un propósito, incluso si no lo entendías aún. Perderla había sido el momento en que Michael dejó de abrir puertas que no tenía absolutamente que. La guerra había tomado partes de él, pero el duelo le había enseñado cómo cerrar lo que quedaba. Él miró de nuevo a la perra, al cachorro, temblando ligeramente ahora mientras el frío se colaba más profundo, y sintió el peso de esa vieja creencia presionar suavemente contra las paredes que él había construido. Sin ponerse de pie, él se movió a un lado y abrió la puerta más ampliamente, la luz del fuego derramándose sobre la nieve como una invitación que él no había planeado dar. Vamos, él dijo tranquilamente. Está cálido. La pastora alemán vaciló, no por miedo, sino por evaluación, sus ojos parpadeando brevemente más allá de él hacia la cabaña, hacia el fuego, el espacio.
lo desconocido. Luego ella dio un paso adelante, cruzando el umbral con cuidado deliberado, sus patas dejando huellas oscuras y derretidas en la madera. Ella se movió directamente a la alfombra cerca de la chimenea y bajó su cabeza, depositando al cachorro en el suelo con una suavidad que hizo a Michael tragar con dificultad. El cachorro tembló, soltó un débil sonido y se acurrucó instintivamente hacia el calor. La perra permaneció de pie, girando su cabeza de nuevo hacia la puerta abierta, ojos siguiendo la tormenta más allá como si contara el tiempo. Michael agarró la manta de la silla y se arrodilló, envolviendo al cachorro cuidadosamente, sus grandes manos sorprendentemente suaves, consciente de cada movimiento frágil bajo sus dedos. Cuando él miró hacia arriba otra vez, la pastora había movido su peso un paso más cerca de la puerta. Luego pausó, mirando de reojo hacia él, su mirada sosteniendo la suya por un momento largo y silencioso. En esa mirada no había demanda, no sumisión, solo una pregunta llevada solo en la confianza. Michael lo sintió aterrizar con el peso de un juramento. El fuego crepitaba detrás de él. La tormenta susurraba afuera y por primera vez en años, él no cerró la puerta inmediatamente. Él la mantuvo abierta, encontrando sus ojos, entendiendo sin palabras que esta noche no estaba terminada, preguntándole quién era él todavía. La puerta se mantuvo abierta. Michael Harris no la cerró después de que la perra madre cruzó el umbral. No la tiró para cerrar contra el frío o el viento que se colaba dentro con insistencia silenciosa, llevando copos de nieve que se derretían en manchas oscuras en el suelo de madera. Él la dejó abierta porque algo en él entendió con la misma certeza que él una vez usaba para leer terreno, y amenaza que la noche no estaba terminada, y tampoco ella. Grace se paró cerca de la chimenea solo brevemente, el tiempo suficiente para asegurar que el calor se mantuviera. El tiempo suficiente para sentir la habitación asentarse alrededor del pequeño bulto envuelto en la alfombra. Luego ella se giró de nuevo hacia la puerta, su cuerpo inclinado hacia adelante, el peso cambiando con propósito. Michael observó su silueta enmarcada contra el blanco afuera y sintió un familiar apretón en la base de su garganta. El reconocimiento de un patrón que él conocía demasiado bien. El ritmo de movimiento hacia el peligro y de vuelta otra vez que definía a hombres que no calculaban la supervivencia solo para sí mismos. Cuando ella volvió a la tormenta, él no la llamó o intentó detenerla. Él simplemente movió la silla más cerca del fuego, añadió otro tronco con manos experimentadas y se posicionó donde podía ver tanto la puerta como el frágil subir y bajar del pecho del cachorro. El tiempo se estiró en ese espacio entre pasos, el fuego crepitando bajo, el viento rozando los aleros y los pensamientos de Michael divagando hacia lugares que él usualmente mantenía sellados. Él había aprendido en la guerra que esperar podía ser una acción, que la quietud, cuando elegida, llevaba su propio peso. El primer regreso vino antes de lo que él esperaba. Grace reapareciendo con otro pequeño cuerpo en su boca. Nieve apelmazada más pesada a lo largo de sus hombros, ahora aliento saliendo en nubes visibles, mientras ella cruzaba el porche y entraba sin dudar. Michael se levantó inmediatamente, arrodillándose para recibir al cachorro mientras ella lo bajaba junto a su hermano, sus movimientos cuidadosos, casi ceremoniales. Él envolvió al segundo cachorro, lo posicionó cerca del calor y notó el débil temblor en sus manos, no por frío, sino por la tranquila intensidad del momento. Grace no se demoró. Ella se giró y salió de nuevo, sus patas dejando huellas frescas sobre las más viejas ya medio llenas de nieve. Con cada viaje, la noche presionaba más profundo, el viento intensificándose,
y Michael sintió la cabaña transformarse en algo completamente diferente. Ya no un lugar de retiro, sino una posición avanzada, una línea sostenida contra los elementos. Él mantuvo el fuego, ajustó las mantas y habló suavemente sin darse cuenta. Fragmentos de tranquilidad destinados quizás para las perras, quizás para sí mismo. Para el tercer regreso, el andar de Grace había cambiado. Su movimiento más lento, hombros rodando con esfuerzo visible mientras ella llevaba otro cachorro dentro. Michael notó la forma en que sus costillas se expandían y contraían, el débil tirón en su respiración, y algo en su pecho se apretó con un instinto protector que lo sorprendió con su inmediatez. Él había enterrado ese instinto una vez, convencido de que solo conducía a la pérdida. Pero aquí estaba otra vez, no invitado e innegable. Él miró hacia el viejo teléfono montado en la pared, el cordón enrollado ordenadamente, sin usar por días, y vaciló antes de levantarlo. Solo había una persona en quien él confiaba para entender sin explicación, alguien que no le pediría elegir entre protocolo y compasión. Emily Walker vivía unas millas bajando el camino de la montaña, una viuda en sus tempranos 60 con un físico delgado y una presencia discreta que desmentía una vida de resiliencia. Ella había servido como enfermera militar décadas antes, su postura aún erguida, sus movimientos eficientes, aunque suavizados ahora por la edad y la dulzura. Emily tenía cabello castaño con mechas plateadas que llevaba recogido en un nudo práctico, piel pálida curtida por el aire de la montaña, y ojos del color de musgo descolorido que tenían una calma constante que Michael siempre había respetado. Ellos no eran amigos cercanos, pero compartían un entendimiento silencioso, un asentimiento mutuo cuando se cruzaban en la tienda general, un reconocimiento nacido de haber visto suficiente para saber cuando las palabras eran innecesarias. Cuando ella contestó el teléfono, su voz era clara, alerta y libre de sorpresa. Michael explicó la situación en términos simples, su tono uniforme, sin omitir nada esencial, y Emily escuchó sin interrupción. «Vendré tan pronto como pueda», ella dijo, ya moviéndose en el ojo de su mente, poniéndose botas, buscando guantes, su practicidad surgiendo para satisfacer la necesidad. «Manténgalos cálidos. Tú estás haciendo lo correcto». La línea se cortó y Michael regresó su enfoque a la puerta justo a tiempo para ver a Grace reaparecer otra vez, esta vez tropezando ligeramente mientras ella cruzaba el umbral. Él se movió para estabilizarla sin pensar, su mano flotando cerca pero sin tocar, respetando el espacio que ella claramente comandaba. Ella bajó otro cachorro, luego se quedó allí por un momento más que antes, su cabeza inclinándose ligeramente como si se estuviera recomponiendo. Michael encontró sus ojos y vio agotamiento superpuesto bajo la resolución. Una combinación familiar que le sacó un recuerdo no pedido de hombres desplomados contra paredes entre misiones, guardando fuerza para el siguiente empuje. «Tú no has terminado aún», él murmuró, no como una orden, sino un reconocimiento. Grace se giró y salió de nuevo, desapareciendo en el blanco. La espera se estiró otra vez, más pesada ahora, el viento sacudiendo el marco de la puerta, nieve soplando en pequeños montones a través del porche. Michael se encontró de pie en lugar de sentado, su cuerpo negándose al descanso, cada sentido afinado hacia afuera. Cuando ella regresó con el quinto cachorro, sus pasos eran trabajosos, sus flancos jadeando, y Michael sintió el impulso de intervenir, de insistir que ella se detuviera, pero él entendió que esta no era su decisión. Él recibió al cachorro, lo envolvió, y observó cómo Grace se giraba de nuevo hacia la tormenta por última vez, su silueta deteniéndose en el umbral.
Los minutos que siguieron se sintieron más largos que cualquier tiroteo que él pudiera recordar, cada segundo marcado por el sonido del fuego y las pequeñas y frágiles respiraciones de los cachorros detrás de él. Cuando Grace finalmente reapareció con el último cachorro, ella se movió con una deliberación cuidadosa que rozaba la reverencia. Cada paso elegido, cada músculo trabajando más allá de la fatiga. Michael retrocedió, abriendo la puerta más ampliamente, despejando su camino, y cuando ella cruzó a la cabaña, él cerró la puerta detrás de ella por primera vez esa noche, sellando la tormenta. Grace bajó el cachorro final. Luego se paró por un momento como si no estuviera segura de si permanecer de pie o colapsar, antes de dejarse caer suavemente junto al pequeño grupo de cuerpos, su cabeza apoyada en el suelo, respiración profunda e irregular. Michael se agachó cerca de ella, lo suficientemente cerca para sentir el calor irradiando de su pelaje, lo suficientemente cerca para ver el sutil subir y bajar de su pecho empezar a estabilizarse. Él extendió la mano lentamente, palma abierta, deteniéndose justo antes del contacto, dándole la elección. Grace no se alejó. Ella simplemente cerró sus ojos, su cuerpo acurrucado ligeramente hacia los cachorros, confianza ofrecida sin ceremonia. Michael sintió el peso de la noche asentarse en él, un asombro silencioso reemplazando la tensión que lo había llevado a través de las horas. Él se inclinó más cerca y susurró, su voz áspera con emoción que no se molestó en esconder. Tú me recuerdas a los mejores soldados que jamás conocí. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, las palabras no se sintieron como un adiós. La mañana llegó silenciosamente sobre las montañas Blue Ridge, no con luz del sol derramándose toda a la vez, sino con un resplandor gris pálido que suavizó los bordes del bosque e hizo que el mundo se sintiera tentativo, como si estuviera comprobando si era seguro comenzar de nuevo. La tormenta había amainado en algún momento antes del amanecer, dejando atrás una pesada quietud rota solo por el débil silbido de nieve, derritiéndose, deslizándose de agujas de pino y la respiración lenta y constante dentro de la cabaña de Michael Harris. El fuego había ardido bajo durante la noche, reducido a brasas incandescentes que proyectaban un calor opaco por el suelo de madera, donde Grace yacía acurrucada alrededor de su camada, su cuerpo formando un arca protectora, su respiración profunda e irregular, pero finalmente en reposo. Michael se sentó cerca en el suelo con su espalda contra la chimenea, sin haber dormido completamente, sus ojos moviéndose de los perros a la puerta y de nuevo, su cuerpo atrapado en ese estado de semialerta familiar para cualquiera que había aprendido a no confiar en la paz demasiado rápido. Cuando el sonido de neumáticos crujiendo lentamente sobre la nieve lo alcanzó desde afuera, él se levantó de inmediato, articulaciones rígidas, corazón firme, y abrió la puerta a la vista de Emily Walker, saliendo cuidadosamente de su envejecida camioneta. Ella se veía más pequeña a la luz del día de lo que lo había hecho en su memoria, abrigada en un grueso abrigo de lana del color de piedra húmeda, su bufanda envuelta alto alrededor de su cuello, cabello castaño grisáceo escapando de su nudo en mechones que atrapaban la luz. Emily estaba en sus tempranos 60, delgada pero no frágil, su postura erguida a pesar de los años, sus movimientos económicos y seguros. Su rostro llevaba finas líneas grabadas por el clima y la preocupación más que por la vanidad. Su piel pálida y ligeramente pecosa, y sus ojos verde suave, observadores, imperturbables, captaron la escena con calma profesional antes de que la emoción tuviera siquiera la oportunidad de surgir.
Ella no se apresuró hacia adelante o habló inmediatamente. Ella simplemente encontró la mirada de Michael, asintió de inmediato en saludo y entró como si hubiera sido esperada todo el tiempo. El calor de la cabaña la golpeó de inmediato y ella aflojó su abrigo, arrodillándose lentamente junto a Grace sin dudar, cuidadosa de no agobiarla. Grace levantó su cabeza ligeramente, orejas temblando, ojos siguiendo los movimientos de Emily, alerta, pero no a la defensiva. Michael observó de cerca, listo para intervenir si era necesario, pero Emily se movió con la facilidad de alguien que había pasado años leyendo cuerpos bajo estrés, humanos y de otra manera. Ella dejó a Grace olfatear su mano enguantada, luego la apoyó ligeramente en el suelo, ofreciendo presencia en lugar de tacto. «Tú hiciste bien», Emily murmuró, su voz baja y constante, no dirigida a Michael sino a Grace, como si hablara a una madre de otra, quien entendía el costo de permanecer despierta durante la noche. Grace exhaló lentamente y bajó su cabeza otra vez, aceptándola. Emily volvió su atención a los cachorros, luego inclinándose más cerca, sus ojos expertos escaneando sus pequeños cuerpos, contando respiraciones, notando movimiento. Ella señaló suavemente a un cachorro cerca del borde del grupo, más pequeño que los otros, su pelaje húmedo y enmarañado, sus costados aleteando con esfuerzo superficial. «Ese está luchando», ella dijo tranquilamente, no alarmada, pero segura. Michael se agachó junto a ella, su gran cuerpo doblándose hacia adentro, y por un momento trabajaron en silencio, ajustando mantas, moviendo al cachorro más cerca del calor. El cachorro soltó un débil sonido, apenas más que un susurro, y la mandíbula de Emily se apretó casi imperceptiblemente. Ella había oído ese sonido antes, décadas atrás, en lugares de los que rara vez hablaba. Mientras trabajaban, el tiempo se ralentizó otra vez, medido no en minutos, sino en respiraciones y pequeñas señales de vida. Emily le mostró a Michael cómo frotar al cachorro suavemente con un paño, cómo estimular la circulación sin agotarlo. Sus manos seguras, su toque preciso. Observándola, Michael sintió una extraña familiaridad instalarse. No atracción, todavía no, sino reconocimiento. Ella se movía de la manera que los médicos hacían bajo presión. Calma en la superficie, todo lo esencial sucediendo debajo. Cuando la respiración del cachorro se estabilizó ligeramente, Emily se recostó sobre sus talones, soltando una respiración controlada propia. «Va a estar cerca», ella dijo, encontrando los ojos de Michael. «Pero cerca no significa perdido». Ellos se sentaron contra la pared, entonces, los perros descansando entre ellos. El fuego fue inducido de nuevo a la vida con un tronco fresco. La cabaña se llenó de una intimidad silenciosa que no tenía nada que ver con la cercanía de cuerpos y todo que ver con la vigilancia compartida. Michael sirvió café en 2 tazas desportilladas sin preguntar, entregando una a Emily, y ella la aceptó con un asentimiento, envolviendo sus manos alrededor del calor. Ellos no hablaron al principio. Ellos no necesitaban. Afuera la montaña exhaló mientras la tormenta retrocedía. Y dentro 2 personas que habían pasado años llevando silencio lo dejaron estirarse sin miedo. Fue Emily quien habló primero, su mirada posándose en Grace, en la curva de su columna vertebral resguardando a sus jóvenes. «Mi esposo solía dormir así», ella dijo suavemente, casi para sí misma, acurrucado alrededor de los niños cuando estaban enfermos, como si pensara que podía mantener el mundo fuera solo por estar allí. Michael no la miró, pero su pecho se apretó. La mía creía eso también.
Él respondió después de un momento, voz baja. Ella dijo que quedarse era su propio tipo de coraje. Las palabras lo sorprendieron con su facilidad. Él no había hablado de su esposa en voz alta en años. Emily lo miró de reojo, entonces, no con piedad, sino con comprensión, del tipo que venía de una pérdida llevada el tiempo suficiente para suavizar sus bordes más afilados. Ella le contó sobre su esposo, un marine que nunca regresó del extranjero, sobre el golpe en la puerta que había reordenado su vida sin aviso, sobre aprender cómo despertar sola sin dejar que el vacío la definiera. Michael escuchó, su rostro inmóvil, sus manos fuertemente envueltas alrededor de su taza, y cuando él habló de la guerra, de la manera en que lo siguió a casa y se asentó en sus huesos. Emily no interrumpió o se apresuró a consolar. Ella simplemente se quedó, permitiendo que la verdad de ello existiera entre ellos sin juicio. Su historia compartida se desarrolló tranquilamente. Dos líneas paralelas dibujadas lo suficientemente cerca para reconocerse en el otro sin cruzarse demasiado pronto. Un pequeño sonido rompió el momento, el cachorro débil moviéndose otra vez, y Grace levantó su cabeza, ojos ámbar alerta. Ella se levantó lentamente, cuidadosamente, y con movimiento deliberado, recogió al cachorro más pequeño y lo llevó a poca distancia hacia Michael, colocándolo directamente frente a él. Su mirada nunca vaciló, su expresión tranquila, resuelta. Michael se congeló, el peso del gesto aterrizando con fuerza inesperada. Emily observó, su aliento conteniéndose ligeramente, y luego ella asintió, entendiendo exactamente lo que estaba siendo ofrecido. Así es como las madres pasan la guardia, ella dijo suavemente, no pidiendo, confiando. Michael extendió la mano, sus manos firmes ahora, y tomó la vida frágil que Grace había colocado ante él, sintiendo el calor de ella filtrarse en sus palmas. Afuera, la luz se hizo más fuerte, el día completamente despierto, y dentro de la cabaña, tres sobrevivientes, hombre, mujer y perra, se encontraron unidos por una batalla que no necesitaba armas para ser real. La luz de la tarde llegó delgada y pálida a través de las ventanas de la cabaña, del tipo que se demoraba inciertamente en el invierno tardío, como si el sol mismo fuera cauto sobre hacer promesas que aún no podía cumplir. Y dentro de ese suave resplandor, el cachorro más pequeño finalmente respiró sin luchar, su pecho subiendo en un ritmo más constante que aflojó algo apretado y dolorido en el pecho de Michael Harris. Él notó el cambio no todo a la vez, sino en incrementos, la manera en que uno nota la curación por ausencia en lugar de llegada. Menos pausas entre respiraciones. Un débil calor regresando al diminuto cuerpo acunado en sus manos. Y cuando él miró hacia arriba, encontró a Grace observándolo con tranquila intensidad. Sus dos ojos ámbar claros, su postura ya no rígida por el agotamiento, sino alerta y arraigada. La fuerza regresando a su cuerpo ahora que la noche había soltado su agarre. Emily Walker se sentó cerca en un taburete bajo, su abrigo doblado sobre el respaldo de una silla, mangas enrolladas para revelar antebrazos marcados por débiles venas y viejas cicatrices, las huellas prácticas de una vida dedicada a cuidar en lugar de ser cuidada. Su cabello suelto de su nudo y cayendo en suaves mechones gris castaños alrededor de su cara. Y ella asintió una vez cuando vio la expresión de Michael cambiar, la más pequeña sonrisa tocando sus labios antes de que ella volviera su atención al fuego, añadiendo un tronco con la cuidadosa economía de alguien que sabía cómo conservar el calor sin desperdicio. La cabaña ya no se sentía como un lugar conteniendo la respiración. Se había llenado de sonido,
los tranquilos chirridos de cachorros moviéndose, el suave raspado de garras en madera, el bajo zumbido de la respiración de Grace, y Michael se encontró moviéndose por el espacio sin dudar, buscando agua, rasgando tela en tiras limpias, midiendo el tiempo por necesidades en lugar de recuerdos. Él alimentó a los cachorros con paciencia, aprendiendo las sutiles diferencias entre ellos, los más fuertes empujando hacia adelante con insistencia, los más débiles permaneciendo en los bordes, y él se ajustó sin frustración, sorprendido por la firmeza en sus manos, por la forma en que la responsabilidad lo anclaba en lugar de abrumarlo. Grace lo siguió de cerca al principio, sus movimientos cautelosos pero confiados, su pelaje secándose y esponjándose con el calor, las líneas demacradas de sus costillas suavizándose mientras Emily la animaba a comer pequeñas porciones. Y cuando Grace finalmente se asentó bajo los aleros afuera, eligiendo el parche protegido del porche, donde el sol llegaba en una banda estrecha, Michael sintió un alivio silencioso que no cuestionó. Emily se quedó más tiempo de lo que había planeado, primero porque el cachorro necesitaba ser observado, luego porque la cabaña necesitaba ser atendida, y finalmente porque ninguno de ellos sugirió que ella se fuera, y las horas se extendieron en un ritmo que se sentía casi natural, cocinando comidas simples juntos de lo que Michael había almacenado. Sopa hirviendo suavemente mientras el cachorro dormía, pan calentado cerca de la chimenea, los actos ordinarios de cuidado tejiendo algo constante entre ellos. Emily se movió por la cocina con facilidad, su cuerpo delgado pero capaz, sus manos seguras mientras picaba y revolvía. Y Michael se encontró observándola sin vergüenza, notando la forma en que ella pausaba antes de levantar una olla pesada, consciente de sus articulaciones, notando también la calma autoridad con la que ella tomaba pequeñas molestias con paso firme. El legado de una mujer que había aprendido hace mucho que la resistencia no requería dureza. Ellos hablaron en fragmentos al principio, intercambios prácticos sobre comida y reparaciones. Luego gradualmente se desarrollaron tramos más largos de conversación. Emily contándole sobre la casa de campo que ella mantenía bajando la ladera, las tardes tranquilas que ella pasaba leyendo o remendando, la forma en que la montaña se había convertido tanto en refugio como en recordatorio después de la muerte de su esposo. Y Michael escuchando con una atención que lo sorprendió, ofreciendo sus propias piezas a cambio, historias de misiones despojadas de drama, de camaradería que se sentía distante ahora, de la esposa a quien él había amado con una ferocidad tranquila, una mujer cuya risa había una vez llenado esta cabaña, y cuyas palabras aún resonaban en su cabeza cuando las noches se hacían largas. Tú no estabas destinado a vivir solo. Él repitió en voz alta en un punto, la frase pesada pero no dolorosa, y Emily encontró su mirada sin inmutarse, sus ojos reflejando comprensión en lugar de simpatía. El día se calentó lo suficiente para que ellos salieran, y juntos repararon el porche donde Grace había elegido descansar. Michael reemplazando tablas sueltas con habilidad practicada, sus movimientos precisos, Emily pasándole herramientas y sosteniendo tablas firmes, sus guantes manchados de tierra y acerrín, ambos trabajando en silencio cómodo, rotos solo por el golpe del martillo y la llamada distante de un pájaro probando el aire. Grace yacía cerca, ojos medio cerrados, los cachorros rodando torpemente en el parche de luz solar, su juego torpe enviando pequeños estallidos de sonido a la quietud, y Michael sintió algo desconocido asentarse en su pecho. No alegría exactamente, sino un sentido de corrección que él no había sabido cómo nombrar. Mientras la luz se desplazaba hacia la tarde,
El aire se enfrió otra vez y Emily sugirió que movieran a los cachorros más cerca de la puerta, facilitando la transición entre calor y frío. Su voz suave pero segura, y Michael siguió su guía sin resistencia, consciente de que la confianza se había colado silenciosamente entre ellos, construida no sobre declaraciones, sino sobre trabajo compartido y cuidado tácito. Cuando finalmente se sentaron juntos en los escalones del porche, tazas de té calentando sus manos, Grace se estiró a sus pies, su respiración lenta y contenta, y los cachorros se agruparon en un montón somnoliento. Michael sintió el día asentarse en él como un recuerdo que él querría guardar. Emily habló entonces de su esposo, no con amargura, sino con claridad, describiendo a un hombre definido por el deber silencioso, un oficial que había creído en terminar lo que empezó y nunca tuvo la oportunidad de volver a casa. Y Michael escuchó, sus propias pérdidas haciendo eco de las de ella, los paralelos acercándolos sin urgencia. Él le contó sobre su esposa a cambio, de la forma en que ella lo había desafiado a imaginar una vida más allá de la supervivencia. Y mientras el sol se ponía detrás de la cresta, proyectando largas sombras sobre la nieve, Emily extendió la mano y colocó su mano sobre la suya. El gesto simple y discreto, no destinado a consolar o aliviar, sino a anclar, a decir sin palabras que quedarse era posible. Michael no se apartó. Él dejó su mano permanecer debajo de la suya, sintiendo el calor de ella, la firmeza, el acuerdo silencioso de existir juntos en ese momento. Y mientras Grace suspiró y se acomodó más profundamente en su descanso, la cabaña detrás de ellos brillando suavemente, Michael entendió que algo fundamental había cambiado. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque ya no estaba solo. La primavera llegó en las montañas Blue Ridge de la manera que la curación a menudo hace. No todo a la vez, no con celebración, sino silenciosa y persistentemente, empujando el frío hacia atrás pulgada a pulgada, hasta que una mañana Michael Harris salió al porche y se dio cuenta de que el aire ya no dolía al respirar. La nieve que una vez había enterrado el camino a su cabaña se había adelgazado en estrechas venas blancas, retrocediendo bajo tierra oscura y agujas caídas. Y el bosque olía diferente ahora, húmedo y vivo, llevando toques de musgo, tierra descongelándose y algo como promesa. Los cachorros notaron primero. Lo que había sido una vez un grupo de cuerpos temblorosos cerca de la chimenea había crecido en un enredo caótico y alegre de patas y colas, sus pelajes engrosándose, sus movimientos torpes pero confiados mientras se perseguían uno al otro por el patio, cayendo uno sobre el otro sin miedo. Michael los observó desde el porche, una taza de café calentando sus manos, su amplio cuerpo relajado contra la barandilla, las líneas en su rostro suavizadas por una sonrisa tranquila que ya no intentaba suprimir. Grace yacía cerca al sol, su pelaje negro y fuego brillante ahora, su cuerpo fuerte y bien alimentado. Ojos medio cerrados, pero siempre siguiendo el movimiento de sus jóvenes con una vigilancia que no se había atenuado incluso cuando el peligro pasó. Ella era todavía una guardiana, pero ya no una desesperada. A medida que las semanas se convirtieron en meses, los vecinos comenzaron a visitar la cabaña más a menudo, atraídos por el boca a boca, por el suave aliento de Emily Walker, por la simple necesidad humana de presenciar algo que había salido bien. Familias subieron lentamente por el camino de tierra, botas embarradas, niños con los ojos muy abiertos, y uno por uno, los cachorros encontraron hogares, dejando la cabaña en pares de manos emocionadas y promesas esperanzadoras. Michael tomó cada partida más difícil de lo que esperaba, parado en silencio mientras los coches desaparecían por la montaña.
Pero Grace lo sorprendió cada vez, observando con calma, aceptando cada adiós sin protesta, su confianza en el mundo renovada. Cuando el último cachorro se fue, Grace nos siguió. Ella regresó al porche, se acomodó junto a Michael y apoyó su cabeza contra su pierna, como si la elección se hubiera hecho sin discusión. La cabaña cambió después de eso. Ya no resonaba con ausencia o la vigilancia constante de la supervivencia. Se llenó en cambio con rutina, con los sonidos de la vida diaria. La risa de Emily flotando a través de ventanas abiertas, el raspado de sillas en madera, el ritmo constante de mañanas compartidas. Emily se mudó a una pequeña cabaña alquilada más abajo de la cresta, lo suficientemente cerca para subir la mayoría de los días, su presencia volviéndose tan familiar y arraigadora como las montañas mismas. Ella estaba todavía delgada, todavía se llevaba a sí misma con dignidad tranquila, su cabello ahora suelto más a menudo, atrapando la luz del sol en hebras plateadas, su rostro suavizado por la paz en lugar de marcado por la pérdida. Ellos no anunciaron nada, no definieron lo que había crecido entre ellos, porque ninguno sintió la necesidad. Cada mañana ellos bebían café juntos en el porche, Grace acostada entre ellos, el silencio amigable en lugar de pesado, y Michael encontró que el hombre que él había sido una vez, siempre preparado, siempre esperando el impacto, había empezado a relajarse sin miedo. Fue Emily quien sugirió el centro de rescate. Cedar Ridge se sentaba en el borde del condado, un lugar modesto dirigido por voluntarios que entendían a los animales de la manera que los soldados entendían el terreno. Y Michael escuchó cuando ella habló de ello, no porque ella lo persuadiera, sino porque algo en él reconoció la verdad de sus palabras. Él condujo allí una tarde solo, el camino serpenteando a través de verdes colinas, y cuando él salió de su camión, sintió la misma energía nerviosa que solía sentir antes de una misión. La conciencia de que algo importante podría comenzar. La gente allí lo recibió sin ceremonia, notando sus manos tranquilas, su atención, su entendimiento instintivo de los límites, y en poco tiempo él se encontró regresando regularmente, arreglando cercas, construyendo refugios, paseando perros que necesitaban fuerza más que afecto. Él no usó su pasado como armadura allí, y nadie se lo pidió. En la cabaña, Grace envejeció graciosamente en su papel de compañera constante, su hocico lentamente encaneciéndose, sus movimientos medidos pero confiados, y Michael ajustó su paso para igualar el suyo sin resentimiento. La cabaña de Emily se convirtió en otra extensión del hogar, su cocina oliendo a pan y hierbas, sus estantes llenos de libros que ella amaba, y a veces Michael se encontraba allí tarde en la noche, reparando una bisagra suelta, o simplemente sentado a la mesa, escuchando mientras ella leía en voz alta, su voz firme y cálida. Las estaciones giraron completamente, el invierno retirándose a la memoria. Y una mañana Michael se paró bajo un cielo lavado limpio por la lluvia, sosteniendo un pequeño letrero de madera que él mismo había tallado. Las letras simples e irregulares, pero seguras. Él lo colgó sobre el porche donde Grace había estado de pie por primera vez esa noche meses antes, nieve cayendo de su pelaje, esperanza temblando en sus mandíbulas. El letrero decía, «Esta puerta permanece abierta». Emily se acercó junto a él entonces, su mano deslizándose fácilmente en la suya, su sonrisa tranquila y sabedora. Y Grace se acostó a sus pies, contenta, la brisa de la montaña moviéndose suavemente a través de su pelaje. Michael miró a través de la tierra que él había una vez usado como un escondite,
y entendió finalmente que el amor no había venido a rescatarlo a él o a Emily o a Grace de lo que ellos habían perdido. Había venido a recordarles pacientemente y sin demanda que ellos eran todavía dignos de lo que quedaba. A veces los milagros más grandes no llegan con trueno, fuego o señales inconfundibles del cielo. Ellos llegan silenciosamente, envueltos en momentos ordinarios, llevados en pies cansados y corazones fieles. En esta historia, el milagro no fue solo que vidas fueron salvadas del frío, sino que corazones largamente cerrados fueron suavemente reabiertos. La gracia de Dios a menudo funciona de esta manera en nuestras vidas diarias, no borrando nuestras heridas, sino colocando algo frágil a nuestro cuidado y recordándonos que amor, compasión y responsabilidad son todavía posibles. Como Michael, muchos de nosotros caminamos por la vida creyendo que debemos enfrentar todo solos. Sin embargo, Dios envía pequeñas invitaciones, un visitante inesperado, una oportunidad para ayudar, un momento para quedarse en lugar de irse para llevarnos de vuelta a conexión y propósito. Si esta historia te tocó, considera cómo un acto silencioso de bondad en tu propia vida podría ser la puerta a la curación para alguien más o incluso para ti mismo. Por favor, comparte esta historia con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Deja un comentario sobre un momento cuando sentiste la presencia de Dios en un día ordinario y suscríbete a nuestro canal para más historias de fe, compasión y segundas oportunidades. Que Dios te bendiga, te mantenga a salvo a través de cada estación y llene tu hogar con calor, paz y la luz tranquila de su gracia.